Bienvenidos a Situaciones, un podcast en el que, valga la redundancia, hablamos de situaciones. Yo soy Alberto Domínguez. Daniel Poblano. Y vamos a la intro. Hermano Daniel, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, bien, con el favor de Dios, bien. Excelente. Esta noche tenemos un invitado especial, es hermano Daniel. Nuestra hermana Rosa, que nos acompaña. Dios le bendiga, hermana. Buenas noches, Dios les bendiga. Muy contenta de estar esta noche acompañándoles. Y nosotros contentos de eso. El tema de hoy es miedo. ¿Miedo o temor? Miedo / temor. Así es. Excelente. Nos vestimos diferentes. ¿Definición? ¿Definición? Ok. Definición, definiciones. Definiciones, porque son dos situaciones que parecieran que es lo mismo, pero realmente hay una diferencia grande. Porque muchas veces confundimos. Tenemos miedo, tenemos temor y lo asimilamos o lo asemejamos. Pero dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua, temor es un miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. Ok. Es algo sobre algo en concreto. Ajá. Ese es el temor. Y el miedo se conoce como miedo al estado emocional. Hablamos de los sentimientos que surgen en respuesta de la consecuencia ante una situación de eventual peligro. ¿Qué quiere decir? Que también miedo se refiere al sentimiento de desconfianza de que pueda ocurrir algo malo. Imaginario. Imaginario más que nada. Ese es el asunto del miedo. La diferencia del miedo con el temor. Esa es la definición según la RAE, ¿no? Así es. Ok. Ahora, aquí tenemos que ver cuál es la diferencia entre temor y miedo. Ok. Yo tengo otra definición. A ver. Según el diccionario de Google, dice... Que no creas mucho lo que dice Google. Dice, sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Y sí. En otra dice, sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. ¿Esa es definición de? Esa es la definición de miedo. Ok. La definición de temor dice, miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o ya haya ocurrido. Es el... Semejantes a que veamos la idea. Sí. Y dice sospecha de que algo es malo o puede conllevar un efecto perjudicial o negativo. Correcto. Entonces decíamos, el temor es una cosa y el miedo es otra cosa diferente. ¿Cuál es la diferencia entre el temor y el miedo? El temor se apodera de las personas con el fin de protegerlas. Decíamos, cuando platicábamos hace un momento. ¿Temor? El temor. ¿O el miedo? El temor. El temor se apodera de las personas con el fin de proteger. Es algo como que naces con él. Me explico, como si fuera un asunto de decía hermana Rosa hace un momento de como de supervivencia más o menos. ¿Sí? Un instinto de supervivencia con la que nace la persona. Ese es el temor. Fíjate, por ejemplo, Proverbios 22:3 dice, el avisado ve el mal y se aparta. ¿Sí? Ok. Mas los insensatos recibirán su pago. ¿Qué quiere decir que el avisado ve el mal y se aparta? Tú ves algo que pudiera ocurrir o que te pudiera ocasionar algún daño y te apartas de él. Hablando en cuanto al temor, ¿sí? Y sin embargo, por ejemplo, el miedo es una emoción artificial, como decía hace rato, que nos hace evitar o huir de situaciones de peligro imaginario. Un claro ejemplo es el temor que algunas personas tienen a cosas que son completamente inofensivas. Como fantasmas. Como por ejemplo, miedo a la oscuridad. Sí, no. A estar encerrado. Sería miedo que provoca fobias, así es. Ah, ok. Pero hablamos que tenemos una fobia, es un miedo o un temor a algo imaginario, ¿sí? O algo que realmente no representa un peligro para nosotros, pero creemos que sí va a ser algo que nos puede hacer daño. Decíamos en un momento, hay quienes tienen miedo al agua. Sí. No solamente los gatos, también las personas. Entonces, es un miedo, es un temor, es una fobia. ¿Cuál es la diferencia de los tres? Pero hay un miedo natural en todas las personas. Así es. Hay un miedo con el que se nace, un instinto de supervivencia, podemos decirle. Y ya una fobia es un miedo exagerado a ciertas cosas, a las arañas, a estar encerrado, a las alturas. Ya se convierte en un trastorno. Okay. Miedo es la sensación, fobia es lo específico, ¿no? Sí, o sea, ya es un miedo desbordado, es un miedo sin control. ¿Sí?
Ok. ¿Entendimos? Sí, yo. Ahí Pues, más o menos. eso es todo. Bueno, si no, en el transcurso de la plática vamos a ir checando bien las definiciones y cuál es la diferencia de una y de otra. Ok. Entonces, decíamos que todos no es que hayamos nacido con miedo. Todos tenemos algo a lo que le tenemos miedo. Sí. Si vamos a la estadística, como hemos manejado en todos los programas, el 99.9%, tenemos miedo a algo. ¿Y el otro quién es? Es el 0.00.1%. La gente que ya no está. Bueno, entonces todos tenemos miedo a algo. Sí. A algo real, a algo irreal, a algo que realmente nos pueda provocar miedo, a algo que sea definitivo, por así decirlo. Ok. Y hay muchas cosas que son imaginarias a las cuales le tenemos miedo. Miedo a la enfermedad, miedo al desempleo, miedo a la inseguridad. Ahorita con el asunto que estamos pasando, miedo a la pandemia, miedo al COVID, miedo a muchas cosas que no las tenemos, pero que hacen presa de nuestra vida. Prácticamente hablamos, ¿te acuerdas cuando platicábamos en el primer programa acerca de la ansiedad? Sí. Y la ansiedad no es una enfermedad, es un trastorno que está en la mente. Así es. Entonces ahí se desarrolla, el enemigo lo desarrolla ahí para ganar campo en nuestra vida y para hacernos presa, a fin de cuentas, del temor. El temor viene de una ansiedad. Viene de una ansiedad. Ok. ¿Sí? Entonces, el miedo o el temor precisamente es eso. Ok. Es algo que hace presa de nuestra vida para tenernos sujetos o cautivos. Y muchas veces son cosas que ni siquiera han pasado o nunca van a pasar. Ok. Pero tenemos miedo. Hay gente que tiene una fobia, tiene un miedo a enfermarse, por ejemplo. Y eso es algo por lo que estamos pasando ahorita, hoy en día, por la situación que está pasando. No se vale decir nombres, ¿no? Así es. Meras suposiciones, dice, ¿cómo decíamos? Cualquier parecido con la realidad es Mera pura coincidencia. sí. pura coincidencia. Entonces, mucha gente tiene miedo a situaciones como esta que no son reales en su vida, pero que le tiene ese favor que si origina con una ansiedad de la mente, viene un miedo y puede terminar en un problema de fobia, decía la hermana Rosa hace rato. Ok. Es un miedo desmedido, descontrolado Se hacia descontrola. algo. Así es. Ahora, el miedo es pecado. O sea, como tal, tengo miedo, soy pecador. Bueno, ¿tienes miedo de ser un pecador? No. O un ejemplo así, tengo miedo. ¿Tiene miedo a las arañas? Eso no es pecado. ¿Eso No, me no es convierte en pecado. pecador? ¿Tiene miedo a la cucaracha? Porque hay gente que tiene miedo a cosas insignificantes. Claro que sí, A claro. los ratones. Quizás a los perros le tenemos miedo porque te pueden morder, pero a un bicho, por ejemplo, hay gente que le tiene pavor a los insectos. Ajá. Insectos que no son peligrosos, pues. Sí. Eso no es pecado. Como las arañas. Así es. Pero el asunto aquí es que ahí vamos a la conclusión que siempre llegamos cuando platicamos de situaciones como esta. Ok. El problema de situaciones. El temor o el miedo de nuestra vida es una situación cotidiana, decíamos, de más del 99% de la raza humana. Sí. Todos lo padecemos, le tenemos miedo a algo, a alguien o a algo. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de esto? Que ese miedo y que ese temor nos puede orillar a caer en pecado. Ok. Realmente el temor o el miedo no es un pecado. Ese es un espíritu satánico que ocupa nuestra vida, nuestra mente, para tenernos cautivos bajo algo, ¿sí? Que es el temor o que es el miedo. En consecuencia de esto, el temor o el miedo puede ocasionar o puede provocar pecados en nuestra vida. Ok. Miedo, por ejemplo, al desempleo. ¿Sí? ¿Y qué hacemos para conservar el empleo? Hablar mal del compañero, ponerle el pie para que lo corran a él y no me corran a mí. Bueno, eso nos lleva etcétera y etcétera y etcétera. así Ok. es. Entonces, las consecuencias del miedo nos pueden orillar a caer en pecado. Ok. Miedo decíamos, a la enfermedad. ¿Qué ocasiona el miedo? Que perdamos la confianza en Dios. Sí. Ok. Y dice la Biblia que todo lo que nos aparta de Dios es pecado. Ok. Entonces, como tal, el miedo no es pecado, el temor no es pecado. Las consecuencias del miedo o del temor en nuestra vida nos pueden ocasionar caer en situaciones de pecado. Ok. Volvemos a lo mismo. Todo tipo de situaciones que pasan en nuestra vida son herramientas y armas que el enemigo ocupa para robarnos lo que él ha venido a hacer, nuestra salvación. Ok. Entonces, el miedo es una herramienta que el enemigo puede ocupar para robar nuestra salvación. A través de ella podemos caer en situaciones de pecado. Y empieza robándonos la paz.
Así El es. miedo es el principal ingrediente para perder la paz. Sí. ¿Sí? Tener miedo a la pobreza, tener miedo a la enfermedad, tener miedo a la escasez, el miedo por nuestros hijos, el miedo a la delincuencia, de que algo les pueda pasar. Te roba la paz. ¿Sí? Yo tuve una experiencia así fuerte por el asunto de la delincuencia. Yo ya ni dormía porque tenía esa preocupación de que algo le fuera a pasar a mis hijas, porque el trabajo de ellas por lo regular salen a medianoche, después de las 10, las 11 de la noche, y viajar en un taxi sola para mí era una preocupación constante. Pero llegó al grado de que ofendía a Dios, porque era mucho mi temor de que algo les fuera a pasar. Y ese miedo me hacía imaginar cosas. Si se tardaban 15 minutos en llegar después de su hora de salida, Ya se hacía la película. ya me imaginaba que el taxista se las había llevado, que incluso que hasta un compañero quizás las había engañado, las habían asaltado, que les había pasado algo, que las había atropellado un carro. Imaginaba los peores escenarios, ¿sí? Y llegué al grado de no dormir. Me robó la paz de una forma tremenda. Pero gracias a Dios, conociendo la palabra de Dios, una noche como a las 3 de la madrugada, después de imaginar tantas cosas en mi mente, me llevó el Espíritu Santo a abrir la palabra de Dios en el Salmo 65. Ok. Y empecé a leer. Conforme yo empecé a leer la palabra, que es poder, empezó a sanar mi corazón. Y no precisamente esa palabra habla acerca del temor. Ok. ¿Sí? Pero la sola palabra empezó a sanar mi corazón. Y pude orar porque estaba pasando una situación en la cual ya no podía ni clamar a Dios, ya no podía orar. Ok, hasta ese grado la había orillado el miedo. El miedo a algo que no había sucedido. No había sucedido. Simplemente estaba por las circunstancias que estaban pasando o que siguen pasando en nuestra ciudad, y como ellas son señoritas, son jóvenes, el temor de que a ellas les fuera a pasar lo mismo. Y llegué a pecar contra Dios porque olvidé quién las cuidaba realmente. Yo iba a buscar a mis hijas y salían a las 11:30. Yo estaba ahí esperándolas afuera del trabajo para venir con ellas. ¿Y qué le decía yo a Dios con eso? Yo las puedo cuidar mejor que tú. Sí, ¿no? ¿Sí? Yo las cuido más que tú. Pero esa noche agradezco a Dios porque el Espíritu Santo habló a mi corazón y me hizo recordar que tengo un Dios poderoso, que tengo un Dios grande, ¿sí? Y que la palabra dice que si Jehová no vela por la ciudad, en vano vela la guardia. Si pudiera yo mandar un ejército a cuidar a mis hijas para que no les pasara nada, y no funcionaba. No funcionaba si Dios no estaba ahí. Y tenía yo una salida. En esos días yo no podía irme por el temor a dejar a mis hijas solas. Wow, está pesado. Pero después de esa noche que oré al Señor y Dios limpió mi corazón, sanó mi corazón, devolvió la paz a mi vida, decidí viajar. Y estando allá, de repente venía el pensamiento otra vez, pero gracias a Dios yo recordé la palabra que había leído y recordaba lo que Dios había hecho en mi corazón esa noche y encontraba paz, encontraba fortaleza, ¿sí? Y hasta la fecha, eso tiene como 3 años que pasó y no ha sido fácil el proceso, pero sí ha sido paso a paso el ir despegándolas de un poco de la dependencia, ¿sí? que tenía con ellas, porque se vuelve uno dependiente de cuidarlos, de que solamente uno puede hacerlo. Eso le roba a uno la paz. El miedo a algo que ni siquiera ha sucedido. Bueno, pero aquí la definición dice sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. En este caso... De ella era real. Es real, o sea, el peligro es real. Sí. Lo que es imaginario es pensar que le pueda suceder algo que no ha pasado. Así es, ese sería. Y digo, y cuesta porque vivimos en una ciudad no tranquila. Vivimos en una ciudad que, pues lamentablemente, atraviesa una situación de pesada, digo, como todo el país. Yo creo, a lo mejor, como todos los países, porque esta es una situación mundial. Y pues, ahincando, o sea, haciendo ahínco en eso, la paz de Dios sobrepasa ese miedo. Sí. Pero mira, la paz de Dios a fin de cuentas, lo que decía la hermana Rosa ahorita y decíamos en un principio, el asunto del miedo o del temor en sí no es un pecado, pero lo que ocasiona las consecuencias de ella, te roba la paz
y te hace perder de vista en quién realmente tenemos que confiar. Ok, sí. Entonces, decíamos, hay mucha gente que vive atemorizada, mucha gente, incluyendo cristianos, ¿sí? Y que tienen ese temor o tienen ese miedo. Y su miedo proviene, aunque no lo queramos admitir, decíamos en un momento, de nuestra desconfianza en el amor de Dios. Cuando la mente de un creyente se aparta de las promesas realmente del Señor, es porque su fe comienza a morir lentamente. Y quiere decir, empezamos a perder la confianza en Dios. Empezamos a perder la fe en Dios. Fíjate, decía ella, yo me imaginaba, y ella dice, se ponía situaciones tremendas de lo que pudiera pasar. A Job le pasó. Job, capítulo 3, verso 25 dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Esto es lo que surgió de la búsqueda. ¿Sí? Google. Sí, Google. ¿Cómo? Fíjate, dice la hermana, gracias a Dios que ella pudo salir del asunto de temor a través de la palabra. Job dice lo contrario. Job 3:25 dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Qué quiere decir? Job lo visualizó, Job se lo imaginó, pero no se pudo apartar de sus pensamientos. Lo que él imaginó, lo que él pensó, le sobrevino. Okay. Gracias a Dios, hermana Rosa dice, lo que yo imaginaba, los escenarios peores que yo me pintaba, no lograron llegar porque se encontró la palabra correcta que en el momento la hizo recapacitar y entender que si Dios no obra a favor de nosotros, definitivamente nosotros no podemos hacer nada. Así es. Pero a Job no, Job dice que el temor que él pensaba, lo que él estaba visualizando, lo que él estaba viendo en su imaginación, dice que eso le sobrevino. El temor que él temía, a fin de cuentas le llegó. Desafortunadamente mucha gente tiene temor a algo y desafortunadamente le sobreviene lo que está pensando. Hoy. Entonces ese es un peligro tremendo. Sí, porque Job por eso ofrecía sacrificios a Dios por sus hijos. Sí, no, Después era miedito, de que ¿no? hacían una comida, un convivio, dice que él sacrificaba a Dios por si habían pecado. ¿Y por qué? Porque sabemos bien cuáles son las consecuencias del pecado. Del pecado. Y eso temía Job que le fuera a pasar. Temía a las consecuencias del pecado. A las consecuencias. Por eso decía, por si acaso mis hijos hayan pecado. Hayan ofendido a Dios. Hayan ofendido a Dios. Él ofrecía sacrificios en nombre de sus hijos para que Dios tuviera misericordia de ellos. Ok. Bueno, hablando del temor, hay una porción de la palabra del Señor que nos ayuda a entender esta situación y que es una promesa, es una puerta abierta para todos aquellos que pudieran estar pasando por situaciones de temor en su vida. Afortunadamente escuchábamos esto, lo que Rosita decía. Hay esperanza, hay una puerta, hay una salida al temor. Dios nos lo ofrece. Según de Timoteo capítulo 1, verso 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. No es algo que sea de nosotros. Dice, porque no nos ha dado Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es el que nos da el poder, el dominio propio para poder vencer el asunto del temor o del miedo? Es Dios. Entonces, entendamos esta situación, sí, que hay esperanza, que hay salida para esta situación, que tenemos esa puerta abierta para poder escapar de nuestros miedos, de nuestros temores. A fin de cuentas está mal decir nuestros miedos porque realmente no son nuestros. El enemigo los pone ahí para hacer presa a nuestra vida. Sí. Está como quien dice, es que mi enfermedad, es que mi presión, mi diabetes. Mi diabetes. No es tuya. El enemigo la puso ahí. Sí. Entonces, así pasa con los miedos, no son de nosotros. Ok. Están ahí porque el enemigo los pone. ¿Para qué? Para terminar con nuestra vida. Tanto la física como la espiritual. Sí, sobre todo la espiritual. ¿Sí? Correcto. Cuando decimos que el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir, él no le interesa tanto destruir nuestro cuerpo como destruir nuestra paz mental, nuestra paz espiritual. Entonces es donde son áreas que desgraciadamente el mundo está tan habituado a vivir de esa manera que no distingue realmente lo que pasa. Ahora, muchas personas que llegan a tener un problema espiritual de miedo, gente que a veces dice, es que no me deja dormir en la noche, no puedo dormir en la noche, y recurre a hechiceros, recurre a que le lean las cartas, recurre a que al curandero para tratar de solucionar esa situación que le está robando la es paz. que yo siento que en esa situación, digo, porque viví algo así pesado antes de que yo fuera a la iglesia,
viví algo así pesado y que era miedo. Creo que lo comentamos en el primer capítulo. Así es. Alguien me dijo alguna vez, cuando yo era más joven, porque joven aún, Sí. me dijo que yo me iba a morir a los 24. Entonces, pues yo ya tenía mi fecha marcada a los 24. Entonces, pues eso no me afectaba cuando tenía 16, pero cumplí 18 y luego cumplí 20. Y se acercaban sí, los 24. Llegó a los 23. Sí, entonces era una situación que no me dejaba dormir, no me dejaba hacer nada y lo compartía. ¿Con quién lo compartes cuando no, por ejemplo, cuando no estás en la iglesia, no? Lo compartes con personas que te dan ese tipo de consejos. Oye, ¿por qué no vas para que alguien te cheque a ver qué tienes? A lo mejor es algo. Te haga una limpia. Ajá, ¿no? Sí. Y yo, no, porque no quiero, no creo en eso, no lo voy a hacer. Pero sí, fue una situación muy, muy pesada que yo a hoy entiendo que fue espiritual. En ese tiempo yo estuve pensando que a lo mejor era depresión y todo, y había un poquito de esto, un poquito del otro, pero el miedo, pues no, era espiritual, pues, por la razón, por los motivos, por las formas en las que se presentaba y todo eso, era espiritual. A hoy lo veo. En ese tiempo, pues, no lo podía ver. Si alguien está escuchándonos y está pasando por una situación similar, ¿qué podemos decirle a nosotros? Mira, lo mejor creo que podemos decirle es que en Dios hay esperanza. Uh-huh. Dios siempre va a ser la situación. Decíamos en un principio, el problema de situaciones, podemos tener 20,000 situaciones difíciles en nuestra vida, pero hay una sola solución a todas ellas. Sí. Y siempre va a ser Dios. La Escritura nos presenta más de 365 versículos que nos hablan acerca de vivir libres de temor. ¿Sí? Pudiéramos tardarnos un podcast de 3 horas hablando de puros versículos de la Biblia que hablan de cómo podemos salir del temor. Decía esto hace un momento, el asunto temor, cuando tú nos platicas tu situación que tú pasaste, entendamos que, decía Rosita hace rato, el enemigo no se preocupa mucho por destruir tu cuerpo físico, sino el espiritual y el hacer estragos en tu mente para que eso te haga desvirtuarte de lo que es realmente la cobertura o la protección de parte de Dios a nuestra vida. Sí. Desafortunadamente también los estragos que hacen en la vida física te hacen tener temor. Enfermedades, problemas, en fin, como lo queramos llamar, te infunden temor en tu vida. Sí. Entendamos que el temor viene, o el miedo viene a la vida del hombre después de pecar. Génesis capítulo 3 parece que es, dice que Dios le habla a Adán en el huerto después de que le hizo caso a la mujer y comieron del fruto que Dios le dijo que no podían comer. Dice que la respuesta de Adán fue, oí tu voz y tuve miedo y me escondí. Entonces entendemos que el miedo como sentimiento negativo es el primer sentimiento que el hombre experimenta inmediatamente después de haber pecado. Okay. ¿Qué trae temor a la humanidad? El pecado. ¿Quién hace que el hombre peque? El enemigo. Entonces entendemos que el temor es una herramienta de Satanás para destruir nuestra vida. Tú decías, ¿qué le podemos decir a una persona que tenga problemas de miedo, de temor hoy en su vida? ¿Qué le podemos decir? Que en Dios hay esperanza. Dice la Escritura, fíjate, como ejemplo solamente, Isaías 41:13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Okay. La ayuda viene de Dios. Puedes tener temor, sí, pero entendamos que el único que nos puede ayudar a salir de esa situación es Dios. Es Dios. Ok. Tocaste un punto que me parece interesante hablando de depresión. Ajá. La depresión es la enfermedad del siglo, le han llamado, el estrés también, ¿no? Pero en este tiempo precisamente se está agudizando el asunto de la depresión por causa de la enfermedad. Porque la gente, la que ha pasado por la enfermedad de la pandemia, termina con un espíritu angustiado, lleno de miedo, de temor, porque el proceso de la enfermedad es muy dolorosa, es muy fuerte. Y ahora sí, tocando un punto, conociendo a una persona que enfermó de la pandemia y lo superó, pero quedó con muchas cosas en su corazón, con muchos miedos. Muchos temores. Con muchos temores, ¿sí? Miedo de volverse a enfermar, miedo de que la familia se enferme, miedo de que alguien llegue a visitarle incluso. Se ha encerrado
no sale para nada porque tiene miedo de recontagiarse. ¿Sí? Ok. Entonces, la depresión, porque ya es una persona adulta de la tercera edad, la depresión se ha agudizado en ella, aún más. ¿Sí? Y le ha generado falta de confianza en Dios. Sí. Hemos platicado con ella, le hemos leído la escritura y va poco a poco. Pero ella, gracias a Dios, ha tenido la oportunidad de recibir la palabra, que es poder. Pero hay mucha gente ahorita en esta situación Que no tiene. quien le hable la palabra, quien haga una oración por ella. Incluso hay casos de gente que se ha suicidado por causa de tener la enfermedad, porque no tienen esperanza, porque no tienen esa ayuda. Y el enemigo, bloqueando su mente, les dice que ya no hay salida, que ya no hay oportunidad, que se va a morir y van a morir los que están alrededor de él. Y a lo mejor ni siquiera va a morir, va a superar la enfermedad, pero como trabaja la mente, ¿sí? Hay quien ha dicho la otra pandemia, que es el miedo a enfermarse y miedo a enfermar a los demás. Ha llevado mucha gente al suicidio. Y no nada más la enfermedad, gente que tiene un problema económico, como han sido las situaciones en otros países, la situación económica que se ha agudizado. Mucha gente por miedo, porque va a perder su casa, porque perdió su negocio, porque perdió su empresa, se ha suicidado después de ver que no tiene otra solución, no tiene una salida. El miedo, el temor ha hecho presa de su mente, de su corazón, de todo su ser. Los orilla eso. Los orilla al suicidio. Y entonces, a fin de cuentas, perdón, como decía Rocío ahorita, no necesariamente tienes que estar enfermo. No. El miedo o la ansiedad provoca algo que no está ahí. Hemos visto mucha gente que por el miedo a contagiarse o a tener el problema de coronavirus, que es lo que está dando ahorita la sociedad. Yo tenía miedo a que este video no monetizara, pero ya dijo coronavirus muchísimas veces. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que si aún sin tener la enfermedad o la pandemia en su vida o este tipo de circunstancias o de virus, ha muerto. ¿Y qué es lo que le provoca? Por la depresión, por la ansiedad y no necesariamente por la enfermedad. Conocimos un caso. Así es. Entonces, la gente se estresa a tal manera o el enemigo hace que te estreses a tal manera que aún sin estar enfermo, sientes los síntomas de toda la enfermedad y terminas falleciendo. O sea, sin necesidad siquiera decía Rosy, de llegar al suicidio. La misma angustia, la misma situación adversa que vemos o que visualizamos, porque el temor es eso, pensar algo o creer algo que puede suceder y que no ha sucedido. No, y es que el miedo nos vuelve como hipocondríacos, ¿no? O sea, como que escuchamos los síntomas y ya los tenemos, los sentimos. Así es. Entonces ahí es donde vemos nosotros de dónde realmente viene el miedo. ¿Sí? Decíamos hace un momento, el temor no es algo natural ni procede de Dios. Por el contrario, es un espíritu satánico que ha azotado al ser humano desde el principio de los tiempos. Decíamos, desde que Adán y Eva pecaron, el primer sentimiento negativo que experimentaron fue el temor. Entonces, ¿cuál es el asunto de esto? Que el temor le ha causado depresión, angustia, preocupación, enfermedad y muerte. Y si no sabemos lidiar con él o no le pedimos a Dios que nos ayude a superar ese miedo o ese temor en nuestra vida, llevaremos vidas miserables. Decía Rosy hace un momento, hay gente que ha enfermado y termina con secuelas no de la enfermedad, sino del miedo a volverse a contagiar, a que si mi familia se va a enfermar, a que si la situación me va a volver a perjudicar, y terminamos con miedos y temores al por mayor, que no es fácil lidiar con ellos. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que el trabajo del enemigo está surtiendo efecto, para lo cual mete miedo o temor en nuestra vida. Hay un miedo que se ha generalizado un poco en este tiempo. Se ha hablado mucho del fin de los tiempos, ¿sí? Se habla mucho de que esto ya no tiene remedio. Se habla de que esto no hay solución, ya cómo va caminando el mundo. Y genera ansiedad y miedo en mucha gente. Y yo creo que es tiempo de que la gente escuche, conozca que sí hay una esperanza, que sí es cierto, estamos viviendo los últimos tiempos, nos ha tocado ver el final de los tiempos, pero también está la misericordia de Dios. Y eso es lo que el hombre, muchas veces cegado por el enemigo, no se acerca, no escucha, pero es el tiempo preciso
para que el hombre sepa que Jesucristo es la esperanza. ¿Sí? ¿Por qué la gente tiene miedo a morirse? O sea, ¿por qué? Digo, y no solo hablando de los que viven sin Jesús. Hay muchísima gente en la iglesia que tiene miedo de que esto se acabe. Sí. Que están orando porque Jesús no venga todavía. ¿Por qué? Ok. Decías hace un momento, ¿cuáles son las situaciones del miedo de nuestra vida? Nos roban la paz y nos roban la esperanza. ¿Sí? La gente que tiene miedo a morirse porque no tiene esperanza. Aún dentro de la iglesia no está seguro de su salvación. Porque sabe cómo está viviendo. Porque sabe cuáles son sus actos, cuáles son los hechos que uno hace todos los días. Entonces eso te hace tener miedo a morir. Cuando realmente tienes tu confianza puesta en Dios y sabes que Jesús es tu Salvador y que tu vida está en manos de Dios, es una bendición pasar de vida a muerte, porque es la puerta que Dios va a ocupar para que podamos estar delante de su presencia. Para los que creemos en Dios y tenemos una seguridad de nuestra vida y sabemos cómo estamos viviendo y cómo hemos vivido delante de Dios, es una bendición. No deberíamos de tenerle miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque es el instrumento que Dios va a ocupar, sea cual sea la forma en que vayamos a morir. Sea que nos pegue la pandemia y nos enfermemos de esto, sea un accidente automovilístico, sea una enfermedad crónico-degenerativa, un infarto en la cama, te caes en el baño, el portal que Dios ocupe para llevarnos a su presencia. Ya es lo de menos, ¿no? Decía el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque dejamos de sufrir, dejamos de padecer todo lo que hicimos ahorita. Y es que todos esos temores y todos esos si miedos. vemos todo lo que nos va a pasar después de que nos muramos a nosotros que estamos en Cristo, pues digo, vivir de eso. Es un deseo. Sí. Debería ser un deseo de nuestra vida. Claro. En lugar de causar temor, debería ser un anhelo. Sí, mire, por ejemplo, digo, para no confundir las cosas, yo no tengo miedo a morirme. Yo anhelo estar allá, pero no quiero morirme. No por miedo, sino porque tenemos muchísimo trabajo por hacer todavía y yo quiero seguir trabajando en esto. No sé hasta dónde me vaya a llevar Dios o qué es lo que vayamos a hacer después de esto. Digo, y si está en su voluntad llevarme, pues yo muy bien agradecido, pero no quiero dejarlo todavía. Sí, yo siento eso. No hay que confundir, o sea, como el no me quiero a no quiero qué. Sí, lo que pasa es que mucha gente que tiene miedo a morir, tiene miedo de desprenderse de sus relaciones humanas aquí en la tierra. Tiene miedo de dejar los hijos, tiene miedo de dejar la esposa, el esposo, porque hay muchas situaciones alrededor de eso. Porque el que se muere, dice el libro de Eclesiastés, nada sabe. Se murió y ya. Pero muchos tienen ese temor de morir precisamente porque le van a dejar deudas a la familia o van a dejar los niños chiquitos. ¿Quién va a criar? Familiares. Por los aspectos familiares, exactamente. Pero de hecho eso es una verdad. Estamos destinados todos a morir. Y eso, compartiendo la palabra, yo les decía que en un momento cualquiera, hablando con una de mis hijas, todos nos podemos morir. ¿Sí? Porque el temor de una de ellas, bueno, es quedarse sin mamá. Pero le decía es que en cualquier momento de la vida, eso va a suceder. O a lo mejor tú que estás joven, te vas antes que yo. Va a ser doloroso para mí, pero es una realidad a la que todos tenemos que enfrentar, afrontar y aceptar, ¿sí? Y quitarnos el miedo a la muerte, entender que es un proceso natural en el ser humano. Así como nace, crece, se reproduce y muere. No va a quedar eternamente en esta tierra. Y al morir, si creyó en Jesucristo, pues tiene asegurada la vida eterna. No es una tragedia la muerte para el que conoce a Jesucristo. Es una tragedia para el que muere sin Cristo. Realmente no tiene esperanza. Por eso el miedo. Es por eso el miedo. Es por eso el miedo. Es que quizás el miedo a morir, como decías tú hace un momento, es el que más gente padece. Sí. Poca gente tiene miedo a los animales, poca gente le tiene miedo a las enfermedades. Hay gente que sabe soportar todo ese tipo de situaciones. Pero la mayoría de personas le tiene miedo a la muerte. Yo siento porque que es algo desconocido, porque es algo inseguro, así es. Digo, porque no hay una seguridad. Hay un dicho vulgar que dice malo conocido que bueno por conocer. O sea, es el miedo a tener algo nuevo que conocer. Que no sabes, que no tienes la certeza, la seguridad de lo que hay más allá. Sí. Y por eso mucha gente se refugia diciendo que es ateo. Que en cuanto se muera, se acabó todo. Se acabó todo. Pero pues no es esa la realidad. El hecho de que él no crea
que hay una vida después de la muerte, no quita la realidad que hay después de que se cierran los ojos en esta tierra. Los va a abrir y los va a abrir en algún lugar, sea en el cielo, y si fue ateo, desgraciadamente los va a abrir en un lugar de condenación donde no hay esperanza ya. Entonces, yo creo que el asunto de tener miedo de morirse debería de guiarnos, conducirnos a buscar una respuesta. Y la única respuesta para esto es Jesucristo, que dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Bueno, si hablamos de miedo y de este tipo de situaciones, por ejemplo, fíjate, Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes o los miedosos, dice, los incrédulos, los abominables, y ahí empieza una lista de pecados o de faltas en nuestra vida. Dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que esta es la muerte segunda. ¿Cómo empieza diciendo el versículo? Pero los cobardes, los temerosos. Realmente el temor o el miedo va a llevar más gente a ese lugar de tormento que cualquier otro tipo de pecado. Wow. ¿Temor a qué? A ser etiquetado. No, es que él es cristiano, es que él se anda con su Biblia. El temor a ese tipo de situaciones y a otro tipo de cuestiones, decíamos hace un momento. Entonces, realmente sí, el temor es un arma que el enemigo está ocupando y ocupa y ha ocupado desde el principio de la creación para desvirtuar nuestra realidad de quién es Dios y de quiénes somos nosotros para Dios. Sí. Hay una situación aquí que a lo mejor los que nos estén escuchando dirán: ¿entonces ustedes no tienen miedo a nada? Sí llegamos a tener miedo porque es un sentimiento natural, podemos decir, en las personas. Yo no. Pero sí, pero es natural llegar a tenerle miedo a algo. Pero yo leía el Salmo 56:3 cuando el rey David dice: en el día que temo, yo en ti confío. Entonces, leer esa palabra y pensar quién fue el rey David, cuál fue su nivel, en el nivel material, hasta dónde llegó, en el nivel espiritual. Sí, dice que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y sin embargo, él llegó a tener miedo, porque tuvo muchos enemigos por los cargos políticos que tenía, por la familia que tenía, por los hijos, los problemas con los hijos. Llegó a tener miedo. Entonces, pero la certeza que él tenía en ese momento, porque no es pecado tener miedo. Uh-huh. ¿Sí? En cierta forma, no es pecado tener un miedo natural, ¿no? Él decía: en el día que temo, yo en ti confío. Eso lo salvaba. ¿Sí? Eso, esa palabra, esa confianza que él demostraba. Sí, venía el miedo, venía el temor, pero no lo llevaba a pecar, porque él decía: cuando llega cierto miedo, cierto temor, porque iban a la guerra, él salía al frente del ejército, decía: pero yo en ti confío, yo en Dios confío. ¿Sí? Hace muchísimos años, bueno, no tan muchos, pero sí un poco. Cuando yo era niño, bueno, tenía un cassette que tenía dos personajes. Era un niño miedoso y un papá que el niño le tenía miedo a todo. Y había algo que lo asustaba. Y le hablaba a la otra persona y le decía: oye, tengo miedo. Y entonces él regresaba y le decía: no tienes por qué tener miedo, tienes que decir: mayor es el que está en mí, que miedo, vete de aquí, mayor es el que está en mí, porque... No, era algo así: miedo, vete de aquí, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y con eso le pasaba el miedo. Entonces esta situación iba repitiéndose cada vez un poquito más intenso para el personaje que tenía miedo. Y al final resultaba que el miedo sí era alguien, sí era algo que estaba ahí. Y entonces él, de tantas veces que llamaba y pedía ayuda y todas las veces le llegaban a decir: repite que el miedo se vaya, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, que cuando se enfrentaba contra esta situación, a esta persona, yo supongo que era pues el diablo, ¿no? El enemigo, un espíritu que llegaba a asustarlo. Él empezaba temblando primero, pero luego se ponía firme en mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, y confiaba en lo que estaba diciendo, en lo que estaba creyendo. Y a lo último el espanto pues se iba, y no, y era una cuestión de niños. No, pero mi hija salió a su papá miedosa. Que por la luz, que por esto. Y le enseñé, o sea, no encontré eso. Lo he buscado en YouTube y no lo encontré.
Era un cassette, no sé ni de dónde salió ese cassette. Pero le enseñé que dijera cada vez que tuviese miedo, que dijera al miedo que se fuera, porque mayor era quien estaba en ella que quien está en el mundo, o sea, que no importa. Y muchísimas veces le decía, Analí, pues o sea, di lo que yo te dije para que, lo decía y con miedo, y se dormía. Pero me sorprendió escucharla una vez que estaba enfrentándose a la luz apagada de la cocina y del cuarto, del cuarto de ella, y que es un pavor que le tiene. Y escucharla decir la frase de, es que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, y salió y venció su miedo. Los miedos, temores. Ajá, con la oración o la frase esa. A través de la palabra, a fin de cuentas. Sí, a través de la palabra. Entonces entendí ya después de muchísimos años cómo es que nos enseñaban, ¿no? A que sí hay un arma para vencer el miedo, que sí podemos tener miedo, pero sí real es que quien está con nosotros pues es mayor que cualquier miedo y nos ayuda a superarlos, ¿no? A vencerlos, sí. Dice Rosita ahorita el versículo que ella leía, Salmo 56:3. El salmista tenía claro esta situación y él decía, el día que temo, yo en ti confío. Así es. Y decir, no tengo miedo. No, sí tenemos miedo. Pero ese día que más siento miedo es cuando más confío en Dios. Salmo 34, parece que es verso 4 y verso 6 dice, este pobre clamó a Jehová y le libró de todos sus temores. Y el verso 6 dice, y le libró de todas sus angustias. Entonces, el salmista David sabía lo que era el miedo. Él lo conocía por muchas cosas, porque iba a la guerra, por los enemigos, por su propia familia, por muchas situaciones que él pasaba a diario. Pero él sabía que su única esperanza era Dios. Él sabía que el único que le iba a ayudar a solventar esa situación era Dios. Por eso es que él dice en el Salmo 34, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces, la solución es esta. Cuando tengamos miedo, dice el salmista, busqué a Jehová, clamé a Jehová. Entonces, si alguien está pasando por una situación de miedo o de temor en su vida, busca a Dios, ábrale su corazón al Señor. Y así como al salmista David le ayudó a ser libre de todos sus temores y de todas sus angustias, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo. Y el mismo que le ayudó a David a salir de sus temores y de sus angustias. Y te ayudó a ti, le ayudó a tu niña, y nos ayuda a todos nosotros. Y escuchamos el testimonio de Rosa hace rato del temor que tenía hacia la inseguridad por sus hijas. Es el mismo que te puede ayudar a ti que nos estás escuchando a salir de este tipo de situaciones, del temor y del miedo. Sí, hay una promesa que a mí me gusta mucho, hablando el profeta Isaías, en Isaías 41:10, y es una palabra tan fuerte, tan poderosa, una palabra que viene de Dios y tan certera, que dice, no temas, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. Y no te está diciendo cualquiera, yo estoy contigo. Te le está diciendo el Dios creador, el Dios poderoso, el Dios salvador, el Dios que te ama, ¿no? El Jehová de los ejércitos. Él te está diciendo, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No desmayes porque el miedo te hace desmayar. El miedo te hace desmayar y dice, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Y dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces es una palabra tan poderosa, una palabra tan hermosa realmente de esperanza para todo aquel que llegue a tener temor, el tomarla, el hacerla propia, esa promesa de cuando Dios te habla y te dice, no temas, porque yo estoy contigo. Qué maravilloso, es una cosa el saber que este Dios que creó los cielos, la tierra, que nos ha formado a nosotros, un Dios tan grande con tanto poder, te habla directamente y te dice, Luis, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Daniel, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Y recordarle en el momento preciso, echar mano de ella. Hablabas de tu niña y los miedos de los niños son tremendos, porque sí, todos fuimos niños alguna vez. Y si algo, aunque claro, sus temores, nosotros los vemos pequeños, pero a nosotros como padres nos toca enseñarles a vencer esos temores. Sí. Entonces, como papás a veces lo tomamos así muy, muy a la ligera, no le damos la importancia de vida a los temores de nuestros hijos. Por eso muchos niños dicen, bueno, es que ¿por qué se sigue haciendo pipí en la cama si ya dejó el pañal y ahora otra vez está haciendo pipí en la cama? Porque hay cosas que pasan en el mundo espiritual
que nosotros nos damos cuenta, los niños no lo pueden explicar, pero llegan a tener temores. Claro, conforme vamos creciendo, nuestros temores van siendo diferentes, nuestros temores van siendo a veces más grandes. Pasan de ser un simple miedo a lo que hay debajo de la cama o lo que hay adentro del closet, de un ruido, a la oscuridad, ¿sí? Pasan a ser temores más grandes. Pero la promesa es para todos, para el chiquito, para el joven. Los jóvenes igual pasan etapas difíciles de miedo. En la escuela le tienen miedo a un profesor. Ese profesor les roba la paz. Ese profesor, muchos hasta dejan la escuela, dejan la carrera porque ese profesor los atosiga tanto que provoca miedo e inseguridad en el corazón de los jóvenes. Miedo a ser aceptado, ¿sí? Miedo a que sus compañeros se burlen de él, de ella. Miedo a no encajar, miedo a no poder con la clase, con la materia. Entonces son muchas cosas que se mueven, emociones que se mueven dentro del corazón de los jóvenes también. Y a nosotros como padres nos toca ver, visualizar ese miedo que hay en ellos. Y nos enfocamos muchas veces tanto en nosotros, en nuestros miedos que tenemos, nuestras preocupaciones materiales, económicas, que nos llegamos a olvidar de los que están a nuestro alrededor. Porque el enemigo no duerme, no descansa. Él agarra parejo. Y Dios dice, todas las almas son mías. Todas. Por eso el enemigo se preocupa por todas las almas, tanto del niño como del joven. Entonces el miedo se generaliza en la vida de las personas. Por eso muchos jovencitos se han suicidado. Muchas señoritas se han suicidado al no encontrar una respuesta, una salida a la aflicción que cargan en el corazón. Pero la palabra de Dios es para todos. La palabra de Dios poderosa que salva, que sana, que liberta, ¿sí? Que nos hace salir de las tinieblas y entrar a su luz admirable. Y el miedo es un arma muy poderosa que utiliza el enemigo, es cierto, pero es más poderosa la palabra de Dios para sanar los corazones y libertarlos. Sí. Sí, claro y conciso. Bueno, yo diría que para terminar o concluir, preguntabas hace rato si era pecado tener miedo o si la gente pudiera pensar que nosotros no tenemos miedo a nada o que el miedo no hace presa de nuestra vida. Y realmente sí. Seríamos mentirosos decir que no tenemos miedo o que jamás hemos tenido miedo a algo. La única ventaja es que no es que nosotros hayamos sabido vencer al temor. Sí. Hemos encontrado la fórmula que la Biblia da o la Escritura da para vencer al temor. Y no lo vencemos por nosotros mismos, sino es Dios obrando a favor de cada uno de nosotros, teniendo la seguridad de que Dios está con nosotros. Decíamos hace rato, decía Rosy viendo Isaías 41:10, cuando dice no temas porque yo estoy contigo. Es Dios el que está con nosotros. Tener esa seguridad, y volvemos a lo mismo. El salmista David dice en el Salmo 27, verso 1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando realmente entendemos que es Dios el que está con nosotros, que es Dios el que obra a favor de nosotros, nos ayuda a ser realmente libres de temor. Y no porque nuestra suficiencia venga de nosotros, sino porque nuestra confianza está puesta en aquel que es mayor a cualquier temor o a cualquier miedo. Entonces, hay una frase que me gusta mucho y dice, no es valiente quien no tiene miedo, sino a quien que sabe conquistarlo. Y lo conquistamos no porque tengamos la fuerza o la habilidad para hacerlo, sino porque hemos puesto nuestra confianza en aquel que sí puede hacerlo, que es Dios. Exactamente. Así es. Entonces, consejo para la gente que nos está escuchando, cómo salir del temor o cómo ser libres del temor. Pedirle a Dios que te ayude, que Él sea tu ayuda, que sea tu guardador, que sea tu ayudador, que sea tu sustentador. Hay que empezar a huir del miedo, hay que enfrentarlo, porque el darle la espalda, el pensar que no están pasando las cosas, eso no va a hacer que el miedo se vaya. Hay que tener la confianza en que Dios es el que nos ayuda a soportar y a superar cualquier situación de miedo o de angustia en nuestra vida. Entonces, decía hace rato, la persona que es atea y que dice que no hay Dios o que no hay nada más allá después de la muerte, no porque lo crea es una realidad. La Biblia dice todo lo contrario. Entonces, cuando decimos que hay que dejar de huir, es que hay que enfrentar tus miedos, tienes que enfrentar tus temores. El salmista David dice, el día que más temo, ese día es cuando más confío en Dios.
¿Qué quiere Ok. decir? Tengo el miedo, pero ese día sé que voy a confiar más en Dios porque Dios está por encima de cualquier problema y de cualquier circunstancia y de cualquier temor. Ok. Ahí está la clave del asunto. Sí, pues el asunto ahorita en estos últimos tiempos es lograr vencer los miedos. Y las cosas que van a suceder, pues van a suceder, nosotros no podemos evitarlo. La ciencia dice que todos en algún momento nos vamos a enfermar, ¿sí? Y es el temor más grande que tiene la gente. Pero si tú estás pasando por una situación difícil, si sientes que te está rebasando el asunto del miedo, que tienes una fobia, que tienes un miedo sobrenatural en tu vida o estás experimentando situaciones espirituales complicadas que no las puede resolver ningún hombre, yo te invito a que escudriñes la palabra de Dios, que busques, te acerques a alguien que te pueda hablar de la palabra del Señor, que pueda orar por ti. Y créeme que no te vas a arrepentir. El conocer a Jesucristo, el abrir tu corazón para recibir a Jesucristo, te va a dar la libertad, porque así dice la Escritura, dijo el Señor Jesucristo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, libres de miedo, libres de temores, de incertidumbre. Es cierto que vivimos un tiempo difícil, pero Jesucristo está ahí, porque Jesucristo vino para que nosotros tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia, que vivamos una vida de calidad. Vivir una vida de calidad es vivir con paz, paz mental, paz espiritual, paz con la familia, pero tenemos que enfrentar, como dice nuestro hermano Daniel, los miedos y llevarlos a las plantas de Jesucristo para que Él los destruya y podamos nosotros caminar como Dios quiere que nosotros caminemos para llegar a Él. Ok. Entonces quedamos que no hay nadie sin miedo. No, Y si alguien asevera, asegura no tener miedo a nada, ¿es real? es mentiroso. ¿Es mentiroso? Es mentiroso. Por ejemplo, ahorita en este momento estoy considerando a qué le tengo miedo, para ser sincero. Sí, sí. Y ahorita en este momento, ahorita estamos aquí sentados, no tengo miedo Ujú. a nada. O sea, no le tengo miedo a nada, de verdad, nada de lo que pudiese pasar. Estoy imaginándome, dijera la hermana Rosa, los peores escenarios, pero no les tengo miedo. Es por la paz de Dios. Sí. Estoy inconsciente. Pero si hay alguien que está sentado en su casa y nos está escuchando y no es cristiano o no va a la iglesia y siente que en ese momento él no tiene miedo a nada de lo que va a pasar, ¿puede ser real eso? El hombre por instinto, sobre todo los hombres, el hombre, el macho, no tiene miedo. Dice que no tiene Juan miedo. sin miedo nos Sí. llamamos todos. Sí, y en su subconsciente él dirá que es valiente, que él no le tiene miedo a nadie. Sí. ¿Sí? Pero la realidad es que sí se tiene miedo. Sí se tiene miedo. Y el hecho de escudarse detrás de ese cristal de decir no tengo miedo es para no parecer débil ante los demás. Ok. No parecer débil ante su esposa o ante sus amigos. Por eso dice, no tengo miedo. Pero en realidad por dentro está temblando. A algo siempre se le tiene miedo. Algo. Decíamos hace rato, se le puede tener miedo a todo y pareciera no ser miedo. Decía ese momento, una de las cosas que tenemos que hacer para poder ser libres del temor, uno es dejar de huir, decíamos hace rato. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando tenemos miedo a algo es natural que pongamos excusas para evitar enfrentarlos. Pero otro de los asuntos es que tenemos que dejar de negarlo. ¿Qué quiere decir dejar de negarlo? Muchas personas les cuesta aceptar que tienen miedo. Se autoengañan, porque el primer paso para superar su miedo es realmente aceptarlo. Ok. Vamos a algo fácil. Fíjate, a veces decimos, yo me siento ahorita y hago examen de conciencia y no tengo miedo a nada. ¿Ok? Pero el día de mañana tenemos algo que hacer o a dónde salir y a veces son cosas tan chiquitas, tan insignificantes que traen temor a nuestra vida. Ya me acabo de acordar que sí Sí. tengo miedo. Un ejemplo. Vamos a... ¿Dónde vives?
San Martín. San Martín. Sí. Ok. Hay retén de Sí, tránsito. sí, en eso Es un temor. pensé. Es un temor, me explico. Te podemos decir, no tengo miedo a nada. Sí, pero algo es chiquito que me imaginé nos los provoca. peores escenarios y dije, bueno, es que esos escenarios no me preocupan. Estoy pero, fuerte, ¿no? Pero hay escenarios más sencillos, pero ese ¿no? escenario Más pequeño, cercanos. yo cada vez que me subo, que enciendo la moto, ¿Moto? digo, ay Dios, Que que negativo. no haya retén. Pero son los pequeños temores. Sí, Dice la Biblia, las pequeñas tuzas que hacen huecos, que Sí, hacen hoyos, sí, sí. que van excavando y que van minando nuestra fe a fin de cuentas. ok, El miedo es lo que hace. ok. Va Ok, quitando nuestra fe. ya resolví mi duda, sí, Ya nos todos enseñó. tenemos miedo. Entonces no hay nadie que pueda decir que no tiene miedo. Algo chiquito, insignificante, Sí, Tengo sí, miedo. todo nos, bueno, a fin de hay cuentas hay que cosas entender. grandes o pequeñas Así que es. nos pueden provocar miedo. Así es. Todo pudiera provocarnos miedo, te decía hace un momento. Hay cosas, hay gente que para unas cosas es muy fuerte, pero para otras es muy débil. Y eso provoca miedo en nuestra vida. Fíjate, un miedo real, decíamos de lo que es miedo y lo que es temor, un miedo real. Hay gente que tiene cáncer y tiene miedo porque la enfermedad va a hacer estragos en su vida. Sí, Hay gente que no tiene cáncer, y pero tiene miedo. vive con el temor de que le pueda dar. Y a veces vive peor o más sugestionada o con más temor que la que realmente tiene el problema de la enfermedad. Sí. Sí, Entonces- lo he visto. Pidámosle a Dios que nos haga libres de ese temor. El único que nos puede ayudar en esta situación es Dios. No hay nadie más. Volvemos al mismo salmista David. Si lee los salmos, hay arriba de 50 versículos en los salmos que el salmista David decía cómo Dios le ayudó a salir de esos temores y ser libre de todas sus angustias. Ya digo, ya para terminar. ¿Qué es tener temor de Dios? ¿Tenerle miedo? No, Yo- Digo, porque estamos ahí y Es que mira. digo, para terminar peleamos, ¿no? no. Mira, decíamos hace un momento, hay algo que es miedo y algo que es temor. Sí, A Dios hay que tenerle temor, pero no un temor de miedo ni de pánico, sino un temor reverencial, de respeto, de sujeción, de aceptación a su poderío, a su omnipresencia, a su omnipotencia. Entonces, el temor que le debemos de tener o que le debemos de profesar a Dios debe ser ese temor de respeto. entonces cambiaría la definición de temor, por así decirlo, Cuando hablas de Dios, cuando sí. hablamos de Dios. Cuando hablas de Dios, sí. Porque, por ejemplo, ¿quién escribió Hebreos? No se sabe, ¿no? A ciencia cierta no se sabe. No, así no hay. Pero ahí dice... Por el género literario se cree que es Pablo, se cree. por la forma sí. de Sí, escritura. y algunas palabritas que tiene ahí que le mencionó a otras iglesias, pudiese ser. Pero hay creo que es el capítulo 10 o 9, que dice en un versículo, porque terrible es caer en las Manos de un Dios en las vivo. manos de un... Entonces, pues ahí estamos hablando de miedo, ¿no? Horrenda O de cosa de es caer en temor. manos de un Dios vivo. Sí, ¿no? Ahí estamos hablando de un miedo. Entonces, a Dios Ese hay es un que miedo. tenerle ese miedo, No, a Dios hay que temerle, temerle. pero con un temor de respeto. Fíjate, yo aquí tengo una definición y dice, el temor de Dios es una idea presente en todas las religiones. Se refiere a una forma específica de temor, cercana a las ideas de respeto, admiración y sumisión hacia Dios y su voluntad. En ese sentido, muchas religiones temen a la omnipotencia de Dios. Ok. Quiere Entonces, decir, no ¿qué es quiere lo decir? mismo temor a temor a Dios. ando caminando y el temor a Dios me hace no caer en pecado, no ceder a la tentación, porque le tengo temor a Dios. No es un miedo, es un temor reverencial, es un temor de sumisión, de admiración y de respeto. Ok. Se valdría decir que se vale tener miedo de fallarle a Dios. Así es. Bueno, Ese es miedo Ok. a fallar a Dios, por el temor que le tenemos a Dios. ok. O por amor, por gratitud, por todo lo que Él ha hecho con nosotros, ¿no? Sí. Yo digo, quería hacer hincapié en eso. Sí, porque eso es, porque la Biblia también habla acerca del temor a Dios. Ok. Bueno, yo creo entonces, pues para terminar, no importa si tenemos miedo. No, el asunto es No, confiar en... Sí importa, en Dios. ¿no? Si tenemos ¿Cómo miedo. encauzar tu miedo? Importa, ajá. Importa, pero podemos solucionarlo. Hay una solución, Hay una solución. y es Dios. Dios. No hay más. Pesado, ¿no? Hoy no hubo moral. Hoy no hubo mural, sí, nos hablamos de eso, pero bueno, queda explicado, ¿no? Resuelto. Digo, Esperemos que sí. hasta este momento mis dudas, digo, a lo mejor si se me ocurre algo más, ahí lo comento en YouTube. Pero sí, gracias a Dios, ¿no? Que nos ha librado de los temores, porque digo, hemos tenido temores. Yo
imagino que ustedes igual, Así es. porque Sí. son humanos y digo, de alguna vez vivimos sin Dios y eso nos hace tener muchísimo miedo. A mí en lo particular eso me hacía tener muchísimo miedo y me la vivía como Juan sin miedo, como Aparentando que sí, no. sí. sí, aparentando que no y pues ya dijera, quien dijera, con las luces apagadas ya cualquier Cualquier sombra te espanta. cualquier sombra nos espanta, ¿no? Pero sí, yo he encontrado la paz en Dios. No hubo otro lugar al que yo llegara. Le comentaba al hermano Dani el episodio pasado o el antepasado o el anterior, creo que todos. En alguno de los 6. Sí, la primera vez que yo dormí bien fue cuando yo acepté a Jesús como mi Salvador. Ese momento, esa noche, yo supe lo que era dormir bien. Yo Tener supe, paz en tu vida. sí, yo supe lo que era acostarse y dormir bien. Hasta ese momento de mi vida, estamos hablando que yo tenía más o menos un poquito menos de los que tengo ahora y un poquito más de cuando era niño. Sí, eres joven. Soy joven. Pero sí, entonces ese es mi consejo. Si tienes miedo, Dios es más grande que ese miedo. Busca en Dios Sí, y Él va a hacer. sí. Así es, no hay otra mejor solución que esa. Llevarle a Dios nuestros miedos, nuestros temores y no pensar que no le importamos. A Dios le importa toda la humanidad. Él está con los brazos abiertos esperándote. Dame, hijo mío, tu corazón, dice, y te guiaré por el camino por el que debes de andar. Y cuando le das el corazón a Dios, Él lo limpia de todo, de temores, de angustias, de pecados. Nos lava completo, ¿no? Y Completamente. nos da la paz que el mundo no nos puede dar. Así es. Sí. La paz maravillosa de Dios. Ese sería el último consejo. Si quieres vivir en paz, si quieres tener esa paz en tu vida, trae tus temores al Señor. Él es, Él se encarga. así es. Ok. Hermana Rosita, fue un gusto tenerla con nosotros en este No, episodio. el gusto fue mío. Les agradezco Eso sí lo la queremos. invitación, el poder estar aquí. No conocemos mucho de la palabra de Dios, pero la experiencia que Dios nos ha dado, el simple hecho de que cuando era muy jovencita, llena de miedos y temores y me quise suicidar, el Señor llegó justo en ese tiempo para perdonar mis pecados y darme una nueva oportunidad de vida. Y han pasado muchos años y le agradezco a Dios por su misericordia porque hasta aquí Él nos ha ayudado. Es Amén. por su grande amor por el que todavía estamos en pie con Él. Eso es bueno. Hermano Dani. Dios les bendiga. Es un gusto haber estado una vez más con ustedes. Y si Dios lo permite, Sí lo creo, ¿eh? aquí nos vemos la próxima semana. Ok. Yo quiero enviar un saludo especial a Nati Poblano. Ella me mandó un llaverito de Chiapas. Lo agradezco. Gracias. Nati Poblano no oye podcast. Que lo escuche, que lo empiece. Díganle para que empiece a escucharlo. Que vea el video en YouTube. Se entretiene. Sin verlos. ¿Mm? Que oiga el video en Sí, YouTube. que oiga el video en YouTube. Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias por acompañarnos hasta aquí Dios les bendiga a y cada uno. seguirnos acompañando. Yo creo que terminamos hoy. Bendiciones a todos. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga. Bye.